Estamos en vivo en Comas ahora con una tragedia. Victoria Laura nos va a dar los detalles. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Lorena. Sí, es triste en realidad lo que tenemos que comentar esta tarde, y es que aquí en la de Pinque y de Comas permanece, según lo que nos ha comentado la policía, detenida la niñera de esta niña de 6 años, quien lamentablemente sufrió una caída desde el piso 16 de un edificio aquí en el distrito de Comas, ¿no? El día de ayer fue un incidente que claramente alertó muchísimo a los vecinos. Estaban muy asustados porque no es para menos, son 16 pisos los que lamentablemente el cuerpo de esa pequeñita cayó, y lamentablemente cuando llegaron al hospital ya solamente se pudo cerciorar el fallecimiento de la menor, ¿no? Esto movilizó pues al personal de médico que llegó en ambulancias a ese lugar, personal de Serenazgo que intentó auxiliar pues a la niña para ser trasladada a un centro de salud. Sin embargo, ya nada se podía hacer. En realidad la pequeña ya había fallecido, dada la altura por la que terminó por caer. Entonces, sumado a esta situación que se dio, ustedes saben que al paralelo tiene que darse igual una investigación policial. Es necesario esclarecer lo más posible un hecho como este, y es por ello que la persona que, según lo que narran, también le ha narrado a la policía, estaba a cargo de esta menor, era una joven de 18 años que surtía el papel de su niñera, la persona que la cuidaba. Entonces, esta persona, en ese momento, obviamente estaba en shock, totalmente sorprendida, en una situación de pánico frente a lo ocurrido. También fue auxiliada, atendemos en el centro médico. Sin embargo, ya posterior a ello ha sido trasladada a la de Pinque de Comas, donde se viene investigando este hecho. En estos momentos está ya dando su manifestación. Nosotros hemos intentado conversar con familiares de esta joven para poder tener también mayor conocimiento de lo ocurrido, qué es lo que pasó exactamente, por qué es la pequeña, según lo que cuentan, habría abierto la ventana y finalmente pues caído por este espacio, ¿no? Sin embargo, lo que ellos están optando en estos momentos es por no brindar ningún tipo de declaración, no ahondar más en los detalles, y que en todo caso igual las diligencias que se vienen realizando aquí en la de Pinque de Comas puedan ir esclareciendo poco a poco lo ocurrido para la autoridad policial frente a este hecho. Igual es importante pues mencionar que un hecho como este, un caso como este, también nos lleva a reflexionar también sobre los cuidados que uno debe tener en su propia vivienda, especialmente cuando se tienen pequeños, ¿no? En este caso, lamentablemente, lo que hemos podido observar, lo que se veía también en los alrededores del condominio, es que lamentablemente estas ventanas no tenían esas mallas de seguridad que normalmente se suelen colocar en las viviendas con menores, con mascotitas, y pues el fatídico resultado terminó siendo pues el de que esta pequeña, al asomarse, según lo que han narrado hasta el momento, asomarse a la ventana, pues su cuerpo terminó por ceder y caer por este espacio, ¿no? Entonces, igual esta versión, esta primera información que se tenía va a ser contrastada con lo que vaya a mencionar esta joven que se encontraba cuidando a esta niña de 6 años del departamento, para esclarecer este hecho. En el transcurso de la mañana no hemos tenido mayor información respecto a los padres. Comprendemos también que es una situación difícil por la que están atravesando, una pequeña muy chiquita, 6 años nada más. Entonces es importante en todo caso saber que se puede esclarecer este hecho, y también pues tomar en consideración esta información que también estamos compartiendo con ustedes, ¿no? La importancia también de tener este tipo de cuidados en nuestras viviendas, especialmente cuando hay menores dentro. Por supuesto, son segundos. Los accidentes con nuestros hijos suceden en solo segundos, en solo instantes. En esta oportunidad, extender, por supuesto, nuestras condolencias a la familia que está pasando por aquello que nadie desea vivir, por recibir esa llamada que te informa que tu hijo ha sufrido un accidente, en este caso fatal, en un momento. Pero también leía los comentarios en las redes sociales, e inmediatamente el comentario que más se repite es: ¿y la mamá dónde estaba? ¿Y la mamá dónde estaba? Primero, que los niños no solo tienen madre y padre. Los dos son igual de responsables sobre el cuidado de sus hijos. Los dos, o uno o ninguno, tienen que salir para trabajar, para hacer sus cosas. Aquí no es responsabilidad o culpa de los padres que no estaban dentro del hogar porque le encomendaron ese cuidado a otra persona, como lo hacen muchísimas personas todos los días para poder cumplir con su vida diaria. Dejamos a nuestros hijos al cuidado de niñeras, al cuidado de los abuelos, al cuidado de tíos, de hermanos mayores.
es la realidad frente a un país que no necesariamente tiene guarderías, que no necesariamente tiene sistemas de cuidado grupal, especializados, accesibles para que uno pueda trabajar, salir de casa de manera segura. Eso por un lado, más que empezar a levantar los dedos de la culpa, de hablar de malas madres, que eso además evidencia el profundo machismo que arraigamos como sociedad todavía. Tratemos de, a partir de este caso horroroso, tristísimo y doloroso, sacar lecciones. Bien lo decía Victoria, ¿qué medidas se pueden tomar en casa? Si uno vive en un piso tan alto, tenemos que pensar, ¿necesitamos poner mallas o no vamos a poner mallas? Si no vamos a poner mallas, ¿a qué altura están? Esas, por ejemplo, son algunas mallas de seguridad que se ponen en algunas viviendas que tienen balcones, que tienen ventanas. Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, este pequeñito, la baranda, ni siquiera, él no puede mirar. Tendría que, para poder mirar abajo, treparse en una silla, en un banquito, para poder mirar hacia abajo. Y en esa mirar hacia abajo, en esa curiosidad que puede tener un menor, es que se puede caer, es que puede suceder un accidente. Está la opción de esos enmallados, está la opción de asegurar que aquellas ventanas que estén muy bajitas, estén muy cerca a un niño, hayan seguros. Tener en casa a aquella persona que esta ventana siempre la tienes cerrada cuando está este niño. Esta mampara la mantienes cerrada porque es un ventanal por donde ese niño puede caer, se puede, en medio de su curiosidad, en medio de no percibir el peligro de la misma manera que los adultos, subirse, traer una sillita, un banquito, una cajita, mirar y en ese mirar terminar generando el accidente terrible que ha sucedido. Hemos visto muchísimos accidentes de pequeños que caen de distintas alturas por circunstancias asociadas a la curiosidad, al querer mirar, querer ver qué hay más abajo, escuchar una bulla y se producen estos accidentes. ¿Qué podemos hacer en casa? Enmallados, asegurar las ventanas. Siempre cuando tengamos un espacio hacia abajo, tenemos que asegurar primero que cuando compremos esa casa, cuando la construyamos, los muros sean suficientemente altos. Los muros, en el caso del adulto, deberían estar por lo menos por encima de la cintura. Si el muro está muy abajito, si el muro está a la altura de nuestra pierna, un adulto mismo, simplemente la mitad del cuerpo lo tiene por encima y podría caer también producto de un accidente. Pero si estamos hablando de un niño que tiene una talla mucho más pequeñita, imagínense el tremendo riesgo. Victoria, tú has tenido la oportunidad de ir a este condominio. Cuéntanos un poquito cómo era la estructura por fuera, ¿no? Para conocer si había quizá en otros pisos mallitas o cómo eran estos ventanales. Mira, Lorena, lo que te puedo comentar es que en esa misma torre en la que se encuentra el departamento, la mayoría de las ventanas no tienen un enmallado, no tienen esas mallas de seguridad que normalmente se suelen utilizar, ¿no? No se ve ello. Muy cerca al acceso a las ventanas sí hay como una malla verde, pero es más que nada una protección del condominio, no exactamente un enmallado de repente que puede evitar a la caída de repente o el impacto contra el pavimento de algo que pueda caer desde alguna de las ventanas y también, como tú mencionabas, el tema de las mismas ventanas en sí, no tenían esos enmallados ni ningún tipo de repente de rejas que a veces vemos unas rejillas que colocan en las ventanas también. Eso no se puede observar en las ventanas de esa torre, por ejemplo. Y bueno, pues lamentablemente este hecho se termina dando, como tú bien mencionas, y es por ello que la policía también tendrá que tomar esos elementos en cuenta, ¿no? Tendrá que tomar en cuenta cuál es la distancia en sí que existe entre el borde de esa pared que da a la ventana, que configura la ventana, y de repente qué elementos habían cerca de la ventana. Quizá había un sillón cerca o una silla cerca, que habrá sido un elemento que pueda utilizar el niño para asomarse, o cualquier otra hipótesis que pueda tener la policía respecto a este acontecimiento. Eso tendrá que ya pues evaluarse en la investigación policial que se viene realizando aquí en la de Pinta y Comas. Pero como tú bien mencionas, es importante tomar estos casos también para que podamos reflexionar como familias y ver qué elementos pueden ser quizás peligrosos
en casa, conversar con los niños, conversar con las personas que están al cuidado de los niños también, para estar al tanto de esos elementos que como tú bien mencionas, finalmente terminan siendo un riesgo fatal para los pequeños. Como tú bien dices, en realidad es un momento, son segundos, es cuestión de segundos que este tipo de situaciones se puedan dar. Uno se descuida unos segundos y ya el pequeño está tocando algo, de repente que pueda ser peligroso, asomándose, porque finalmente es un pequeño, es un niño, estamos hablando de una criatura de 6 años. Normalmente suelen ser curiosos, no miden los riesgos porque no los comprenden. Entonces, para eso están los adultos, para medir, para estar ahí, para orientarlos, para estar supervisando, y por ello es importante pues ver ese tipo de casos también para tomar las consideraciones, como tú mencionas, las mallas de seguridad, ver de repente estos seguros que se pueden colocar en las ventanas o estas rejillas que se colocan también a veces en las ventanas, que pueden ser de mucha ayuda para evitar cualquier tipo de accidente como este. De repente retirar los elementos que puedan de alguna manera llevar a que un menor pueda asomarse a la ventana a ver o estar cerca del peligro, del riesgo. Todos esos elementos hay que evaluarlos en casa, verlos, conversar con los niños también, explicarles cuáles son los peligros de repente hacer determinadas acciones. Lo hemos visto con niños que de repente, en diferentes situaciones, ¿no?, que ocurren. Ha pasado casos como, por ejemplo, con los tomacorrientes, ocurre con el tema, por ejemplo, de los objetos que están en la cocina, cerca al fogón. Diferentes tipos de accidentes que se suelen dar en el día a día en las viviendas, que lamentablemente ocurren y desencadenan situaciones como esta, como ese fallecimiento en realidad de esta pequeña, y que estamos muy seguros que sus padres deben de estar totalmente destruidos por lo ocurrido, y no es para menos. Entonces nos vamos a quedar igual muy atentos respecto a la información que nos pueda brindar la autoridad, y también pues que esto sea también, que sirva, ¿no?, para que ustedes en casa también puedan analizar lo que mencionábamos, cuáles son los riesgos en la vivienda si es que tenemos menores en casa. Lorena. Claro que sí, Victoria. ¿Cuáles son los riesgos potenciales en nuestra vivienda? Cada uno en su casa podrá saber, conocer, ver qué puede ser peligroso. Hay de repente un ventanal, hay quizá un balcón, hay quizá un patio, un techo al cual los chicos tienen acceso, hay un ascensor, hay una escalera tipo caracol, por ejemplo, que normalmente es además vacía y tranquilamente uno puede caer. Hay agua hirviendo a una distancia peligrosa. Hay incluso los productos de limpieza. Mantenemos lejía, ácido muriático a disposición allí de los chicos, a simplemente a abrir un estante. Los guardamos además no en su envase normal, sino en envases de juguitos, de gaseosas, en cosas que parecen inofensivas para esos menores. Y cómo nosotros también, en este caso no sabemos exactamente qué ha pasado, en qué circunstancia, por eso no estamos hablando específicamente de este caso, sino de prevención, de aquello que nosotros podemos hacer mejor para, en la medida de lo posible, reducir los accidentes en casa. ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos? No solamente a quién se los dejamos a cargo, sino cuando los estamos cuidando. ¿Estamos realmente mirándolos o estamos mirando esta pantallita? ¿O estamos mirando el celular? Estamos mirando el TikTok de moda, estamos mirando el Reel de moda, estamos viendo algún programa en streaming, e incluso nos estamos poniendo audífonos, porque para no molestar al niño con nuestra bulla o con el tema que estamos tratando, si no es para temas de menores, nos ponemos hasta audífonos. Entonces, no escuchamos y no vemos al niño que estamos cuidando. Y eso aplica para papás, para mamás, para abuelos, para primos, para tíos, para hermanos, para nanas, para todos. Hoy en día, cuando miramos, cuando cuidamos a nuestros hijos, ustedes vayan a un parque, salgan al parque para ver cómo los niños hoy en día están. Los que están a cargo de esos niños, ¿están realmente mirando todos a esos niños o están mirando su celular? ¿Están mirando la tablet? ¿Están mirando otro aparatito? ¿Están con audífonos? ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos? Eso es parte del problema que hoy enfrentamos frente a una realidad real, frente al peligro de no tener necesariamente espacios seguros para poder dejar a nuestros hijos largas horas mientras trabajamos, mientras cumplimos nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, mientras generamos ingresos para poder mantener a esa familia y sacarla adelante. Victoria, a este lugar está intervenida la niñera, la persona que estaba a cargo. ¿Han llegado los padres? ¿Han llegado familiares de esta niñera? ¿Qué me puedes comentar?
Sí, mira, lo que me menciona aquí la policía es que los padres del menor no han llegado aquí en el transcurso de la mañana. Imaginamos que deben estar viendo pues elementos vinculados también a el cuerpecito de su hijo, respecto a las diligencias que tengan que realizar, y eso es totalmente comprensible. Pero por su parte sí, aquí está la persona que tenía a su cargo a esta niña. Se encuentra con la policía, en estos momentos está rindiendo su manifestación, su familia está dentro, sí, hay un familiar que se encuentra pendiente de cualquier cosa que pueda requerir. Hemos intentado conversar con esa persona específicamente para conocer qué es lo que pasó, ¿no? Entender de repente qué es lo que pudo haber ocurrido en este espacio, probablemente ya se lo haya tenido oportunidad de narrárselo. Sin embargo, han optado por no brindar ningún tipo de declaración y dejar este tema ya a la investigación policial, y es comprensible también. La policía tendrá, como decíamos, que evaluar todos los elementos que están alrededor, los testimonios también de los vecinos que han estado ahí, que han sido los primeros en salir de sus viviendas para auxiliar a la menor, porque apenas ocurre el hecho, esto ha sido en realidad a una hora en la que habían personas transitando afuera del condominio. Es un condominio bastante transitado porque son muchísimas familias las que viven en este espacio, hay varias torres. Entonces inmediatamente ocurrió el hecho, salieron a tratar de auxiliar, llamaron a los bomberos, llamaron a las ambulancias. Se ven las cámaras de seguridad también de ese espacio y según lo que nos han narrado también, que han intentado hacer todo lo posible para poder auxiliar a esta menor, pero lamentablemente ya no se pudo hacer nada, Lorena. Ya cuando llegan al hospital, ya lo único que hicieron es cerciorar la muerte de la pequeña. Entonces, eso es básicamente cómo se vienen desarrollando el día de hoy las diligencias vinculadas a este trágico hecho. Por supuesto que sí, Victoria, muchas gracias por esa información. Dios tenga en su gloria a esta criaturita y le dé también calma, resignación y fortaleza a esta familia que le ha tocado el peor de los dramas, porque aquí no se trata de juzgar y levantar juicios de valor y decir tú hiciste mal, tú debiste hacer esto, sino a partir de todos los que tenemos hijos, todos los que convivimos con menores en casa, tratar de, en la medida de lo posible, reducir la posibilidad de que accidentes como estos les sigan sucediendo.